Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Un saludo para cada uno de ustedes. El pastor Luis Ángel Díaz, nuevamente con ustedes para continuar abordando temas de liderazgo que vienen a ser relevantes, importantes para la vida de cada uno de nosotros como servidores de Cristo, servidores de nuestra familia y de la sociedad en general. ¿Cuál debe ser la actitud interna de un líder eclesiástico, de un líder empresarial o de un pequeño comerciante? ¿Acaso se necesita tener actitudes internas correctas para poder tener un avance significativo en lo que hacemos? ¿Es acaso importante esta condición interna? ¿Dios la toma en cuenta? ¿Qué es lo que sucede si lo tomamos en cuenta o no lo tomamos en cuenta? Son preguntas que tenemos que reflexionar para lograr una respuesta favorable y que sobre todo provoque un cambio en la forma en la que estamos pensando y evaluando las cosas. El tema para hoy es cercano al corazón de Dios. Este tema se vuelve sumamente relevante por el hecho de que cada uno de nosotros debemos de cumplir ciertas condiciones internas, pero estas no surgen de manera natural en nosotros, porque como seres humanos, lamentablemente, estamos en una situación muy crítica, en grave desventaja, y esto hace de que por nuestra propia cuenta no logremos desarrollar ese aspecto interno que necesitamos. El texto de Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Eso dice Santiago 4:8. Acá nosotros tenemos en el texto, el capítulo 4, básicamente aborda el tema de la humilde dependencia de una verdadera fe. Esto para nosotros se vuelve importantísimo, estudiar el tema de la verdadera fe, de una fe verdadera y la dependencia humilde a esa fe verdadera. Aquí el texto nos indica que nuestro acercamiento a Dios determina el acercamiento de Él hacia nosotros. Esto es clave. Tenemos que entender cómo es que Dios nos está indicando, nos está dando esta orientación. Tenemos que comprender cómo es que funciona Dios en cuanto a este aspecto. Acá nosotros debemos de comprender que como seres humanos tenemos una dependencia hacia Dios. Por esa razón aquí en este texto encontramos una condicionante. Es decir, si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Ahora, esa condición es sumamente indispensable para nosotros poder crecer internamente como líderes. Sin ese acercamiento vamos a tropezar una y otra vez y no vamos a lograr lo que anhelamos. Humanamente podemos lograr muchas cosas, pero aquí estamos hablando de trascender, no solamente de esta realidad humana, sino trascender a lo que es eterno. Este pasaje también es una invitación y a la vez una promesa. Es decir, Dios nos invita a acercarnos a Él y la promesa es que Él se acercará a nosotros. Por supuesto que Dios no miente. Por lo que es útil, muy útil, necesario para todo líder acercarse a la autoridad de Dios, pero también resistirse a los ataques del diablo, como el texto lo señala. Y luego, cuando nosotros cometemos un error en cuanto a acercarnos a Dios y decidimos no hacerlo, es obvio, viene nuestro fracaso. Por este motivo es que se vuelve como muy indispensable el hecho de que tomemos este requerimiento de Dios, que a la vez, como dije hace un momento, es una promesa. Dios se acercará a nosotros en tanto nosotros nos acerquemos a Él. En ese sentido, entonces, el impacto de Dios, de la vida de Dios, en la vida nuestra, va a depender de nuestra iniciativa. La iniciativa nuestra deberá ser acercarnos a Dios, para que Él se acerque a nosotros. Por supuesto que cuando Dios se acerca a nosotros viene un total cambio. Como líderes eclesiásticos, empresariales, o un pequeño comerciante, o cualquier persona que ejerce un liderazgo en institución social, va a tener un efecto muy relevante
en cuanto a esto. Así que, cuando nosotros, como almas vivientes, nos ponemos a buscar de Dios, por supuesto que Dios saldrá a nuestro encuentro. De modo que mientras nos acerquemos a Él, Él siempre se acercará a nosotros. Ahora, para que no tengamos una situación de ir y venir en este caso, es decir, que por ratos nos acercamos a Dios y por ratos no, para eliminar esta situación inestable que no conviene, nosotros lo que deberíamos hacer es disciplinarnos a que diariamente nos acerquemos a Dios como líderes para poder recibir de Él lo que tanto necesitamos a fin de poder obtener en Él todo lo que necesitamos como líderes. Así que acercarse nosotros a Dios, esto cambia todo. Ahora, ¿qué significa acercarse a Dios? Esto es importante saberlo. Hay algunas cosas que quiero señalar. Significa acercarse a Dios en adoración, en alabanza, en oración. Significa acercarse pidiendo el consejo de Dios. ¿Quién no necesita el consejo de Dios? Todos lo necesitamos, el consejo de Dios. Porque Él está en el futuro, nosotros en el presente. Apenas nos acordamos del pasado, pero estamos en el presente. Dios está en el futuro. Y eso hace de que su consejo sea sabio, porque todo lo que Dios indica traerá un efecto positivo porque Él sabe lo que va a venir. Por lo tanto, las decisiones de hoy, sobre todo las decisiones positivas, nos van a traer un resultado positivo. También acercarse a Dios significa disfrutar de su comunión. Nosotros necesitamos comunión con Dios todos los días para poder orientar nuestra vida de manera correcta. El que no tiene comunión con Dios a través de la lectura de la palabra y de la oración, su vida se extravía y su liderazgo, en vez de favorecer, es destructivo. Esto tenemos nosotros que ponerle mucha atención. Acercarse a Dios también significa que en el curso general de nuestra vida lo vamos a tomar en cuenta Él. La atmósfera de la vida, el ambiente que tengamos, va a depender de ese total acercamiento a Dios. Entonces tendremos un corazón cercano a Dios cuando de nuestra boca salga ese abundante impacto y cambio que la palabra ha hecho en nosotros. Lo vamos a reflejar a través de nuestras palabras y no solo a través de meras palabras vacías, aprendidas o palabras repetidas. Tendremos un corazón cercano con Dios y la prueba evidente, visible de esto, es que nuestra boca hable de la abundancia de su ley. Esto implica que nosotros necesariamente tenemos que estar en contacto permanente con la palabra de Dios. Así que todo líder eclesiástico, todo líder empresarial, todo líder emprendedor, necesita tener un corazón cercano a Dios para tener la capacidad de descifrar lo que existe en su contexto y decidir correctamente en base a esa provisión que Dios da de conocimiento para poder descifrar la realidad que le está envolviendo. Otro aspecto que quiero señalar es que los ojos de Dios recorren la tierra. O sea, Dios no está estático. Él está buscando un corazón fiel. Él está buscando hombres y mujeres de oración que se pongan a la brecha delante de Él para hacer las cosas en cooperación con Él. Por esto es que nosotros observamos que vio muy bien Dios a David, porque él siempre tuvo un corazón dispuesto para agradarle a Él. Y cuando David pecó, él se arrepintió. No así Saúl. Cuando Saúl pecó, él no se arrepintió. Y esta era la pequeña gran diferencia entre Saúl y David. David sí se arrepintió, Saúl no se arrepintió. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser de las personas que querramos tener el respaldo de Dios. Si es que deseamos que nuestro tránsito por esta vida sea efectivamente provechoso. También quiero señalar que las demandas del líder requieren estar cerca de Dios para
liderar cualquier tipo de proyecto en todos los ámbitos de la vida, sea espiritual, empresarial, cultural, social, económico, religioso, político, cualquiera que sea el ámbito. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios porque hay demandas que diariamente vamos a tener que cumplir, porque el ambiente, el contexto en el que nos desenvolvemos diariamente es cambiante. Lo que aprendimos ayer posiblemente funcione o posiblemente no funcione. Por ese motivo es que nosotros tenemos que estar conectados con Dios, para que Él nos dé paz, para que Él nos dé de su conocimiento a través de la lectura de la palabra y de la oración. Ahora, ¿cómo podemos conquistar el corazón de Dios? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer para que, así como David, Dios se encuentre dispuesto a respaldarnos? David tuvo un encuentro con Dios. Y como lo acabo de señalar, cuando Dios le señalaba su pecado, David se arrepentía de sus pecados y cambiaba de actitud. Entonces es importante que conozcamos la vida de David, porque en el desarrollo de su vida y de su relación con Dios encontramos pistas, es decir, momentos en los que lo encontramos a David debatiéndose en la realidad de su propia vida personal, privada, política y religiosa. Lo encontramos él ahí en una situación de crisis. Pero también lo encontramos que cuando Dios lo confronta, él decide escuchar la voz de Dios y someterse a lo que Dios desea. David, como conquistador, tuvo una serie de experiencias que vienen para nosotros a ser positivas para el aprendizaje de nuestra vida. David realmente es un referente para cada uno de nosotros como líder religioso, como líder político, como líder espiritual, empresarial, lo que usted quiera. Porque efectivamente en sus conquistas nosotros lo observamos acercándose más a Dios. Cuando David se decide acercarse a Dios, lo hace con conciencia, entendiendo que es Dios el que le va a proveer la solución. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar esos procesos, esas realidades que David tuvo que enfrentar y qué fue lo que él decidió. Siempre David decidió buscar de Dios. Todo líder tiene que ser así. Y la vida de David, recuerde que es la vida de un rey, pero también es la vida de un seguidor de Dios. Aquí en la persona de David encontramos experiencias de toda naturaleza, familiar, económica, política, religiosa, moral, ética, de todo. Por lo que para él acercarse a Dios fue estratégico y fue lo que hizo el cambio básicamente en su vida. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios por primera vez, que este es otro caso importantísimo, dice la palabra que él estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Eso lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 3. Era un buen lugar para estar. Era un lugar estratégico. O sea que Samuel dormía en un lugar estratégico. Aquí lo encontramos a él durmiendo cerca de donde estaba el arca de Dios. Físicamente así era, pero esto tiene una interpretación, un símbolo, tiene una explicación sumamente profunda que nos hace saber que todo líder tiene que decidir estar cerca de Dios, porque justamente esto es lo que hará la diferencia. Ahora, esa ubicación era la más cercana. Lo que Samuel hacía, dormía cerca del arca de Dios, era básicamente esa distancia más cercana a la presencia de Dios. Lo que él podía hacer en aquellos días como algo mejor, pues realmente lo hizo. Era el único que podía entrar, al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Pero la palabra dice de que Samuel estaba cerca. Esto entonces nos hace saber que Samuel desarrolló
una conciencia clara de que estaba cerca de la presencia de Dios, lo cual encontramos en todo el transcurso de su vida. Ese tipo de decisiones, él siempre estuvo cerca de Dios. Ahora, esto nos enseña varias cosas. Lo primero es que cada líder debe estar cerca de Dios. Esto es fundamental. Estar cerca de Dios. ¿Y cómo lo logra el líder? Bueno, esto implica la práctica de las disciplinas espirituales. Leer la Biblia, memorizarla, meditarla, estudiarla y sobre todo estar dispuesto a someterse a la palabra. Orar y ayunar. La oración es para confesar pecados, es para adorar a Dios y para alabarlo. Hay algunos que consideran que solo cantando alaban a Dios y adoran a Dios. No, la primera forma y la principal manera es orando. A través de la oración se adora, se alaba. Obviamente, la alabanza es parte del proceso de adoración, de expresión delante de Dios. También a través de la oración intercedemos por otros y hacemos nuestras propias peticiones. Para estar cerca de Dios tenemos que congregarnos para adorarlo, para aprender, para crecer, para servir. Tomar la Santa Cena, eso es importantísimo. Es parte de las disciplinas espirituales. El líder que practica las disciplinas espirituales es un líder que está cercano a Dios. Así que la forma concreta, el estilo de vida que viene a ser garantía de que nos va a permitir esto como resultado de estar cerca de Dios, es practicar las disciplinas espirituales. También el acercarse a Dios significa también que nosotros necesitamos hacer un cambio interno y tener la actitud de adoración estemos donde estemos. Y aquí está vinculado este aspecto con lo que es la exhortación del apóstol Pablo, que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Eso implica también adorar al Señor en cualquier contexto que sea. Para esto se requiere humildad. Para esto se requiere disposición para ser humilde delante de Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El líder humilde tiene el favor de Dios. Si nosotros queremos convertirnos en una persona a la que los demás escuchan, pues familiaricémonos con Dios. Conectémonos con Él de forma coherente, permanente, disciplinada, y así crecerán las oportunidades. Mientras estamos conectados con Dios, nos conectaremos con los demás. De manera que este tema se vuelve sumamente importante para cada uno de nosotros, porque todo líder, cualquier clase de líder, necesita estar cercano al corazón de Dios. Bendiciones del Señor y nos vemos en la próxima.